Domingo 22 de mayo del 2022. A nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle amablemente a que podamos nuevamente invocar el nombre de nuestro Señor, su presencia a través del Espíritu Santo, que sea Él que esté dirigiendo no solamente a quien predica, sino también cada uno de nuestros corazones para que la palabra sea plantada conforme a su voluntad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendito sea tu nombre por todo lo que has hecho en cada uno de estos días que han transcurrido. Hoy en esta nueva semana que inicia estamos en tus manos, oh Dios, y suplicamos que sigas haciendo tu voluntad, que sigas limpiando nuestras vidas, nuestras mentes, para que podamos acercarnos de manera adecuada ante ti. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder no solamente atender a tu voz a través de tu palabra, sino también, oh Dios, atesorarla, guardarla como dice tu palabra. Porque al atesorarla y guardarla, Señor, veremos cumplido tu propósito en nuestras vidas a través de la obediencia. Ayúdanos, Señor, a retenerla, que ella nos lleve a ti, que tu Santo Espíritu sea quien nos explique, oh Dios, quien nos corrija, nos instruya, nos consuele, nos sane y todo lo que sea necesario. Sabemos que podemos esperarlo de ti. Abre la palabra para nosotros como tantas veces te hemos rogado, y abre nuestro corazón también, Señor. Que podamos no solamente salir de este lugar, oh Dios, con información, sino que tú seas el que esté poniendo en cada uno de nosotros la palabra propicia y oportuna, oh Dios, para que nuestras vidas sigan siendo transformadas a tu imagen. En Cristo Jesús. Amén. Le invito amablemente, me acompaña al Evangelio según Mateo, capítulo 6, y quiero invitarle a que leamos a partir del versículo 25 hasta el 34. Le reitero la cita, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Dice la bendita palabra de Dios: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Sigue formando parte de toda la serie de mensajes que hemos titulado Pecados comunes en nuestra región. Vale decir algo respecto a esto. Sentirse angustiado, sentirse en algún momento afanado, no necesariamente implica que es pecado el haber experimentado ocasionalmente la preocupación, la angustia. Lo que Jesús está hablando en este texto es la práctica constante del vivir angustiado, del vivir preocupado. Ese sí es un aspecto del cual Jesucristo manda de manera clara que no se debe hacer. Si se está haciendo, se debe dejar de hacer. Y quien se vea tentado Jesús le dice, no lo hagan, no se afanen, no se preocupen. De hecho, el título de esta enseñanza es Cuidado con afanarse. En estos 9 versículos, Jesucristo nos brinda
tres grandes razones por las cuales, ¿sabe qué? No conviene al hombre caer en el afán. No conviene al hombre llevar una vida afanosa, angustiada y preocupada. ¿Cuáles son esas razones? Examinemos cada una de ellas. Hay que decir algo muy importante a todo esto. Cuando usted lee el verbo afanarse, cuando dice Jesús, no os afanéis, ese verbo afanarse viene del verbo griego merimnao. Merimnao es un verbo que habla de una condición que afecta el interior y el exterior de una persona. El interior es que tiene un caos mental. La angustia, el afán, la preocupación, generalmente cuando una persona le da cabida, lleva la mente de la persona a un estado mental ansioso, lleno de angustias, lleno de incertidumbres, lleno de dudas. Y todo eso le ocasiona que altere el curso de su vida debido a que no hay un orden o un control adecuado en su mente y en su corazón. Esto entonces termina llevando a estas personas a tratar, en este caso particular, de satisfacer sus necesidades básicas primarias a través de modos equivocados. Eso es el problema del afán, eso es lo que Jesucristo está diciendo. Las necesidades cotidianas en manos del afán se vuelven una carga intolerable y angustiosa. Jesús le dice entonces a sus discípulos, a toda la gente que escucha, sus discípulos y una multitud que le está oyendo, este capítulo 6 de Mateo forma parte de un mensaje muy largo que se llama el Sermón del Monte, que inicia en el capítulo 5 y va a terminar hasta el capítulo 7. Todo este bloque tiene una intención de parte de Jesucristo: enseñar respecto al reino de Dios, cómo vive un ciudadano del reino de Dios, pero también tiene la intención de corregir malas impresiones e enseñanzas que han tenido algunas de las gentes. Porque les dice en algún momento, ustedes escucharon, pero yo les digo. Una cosa es lo que a veces la gente escuchó y entendió, y algunos de ellos no comprendieron bien. Entonces Jesús corrige en algunas cuestiones varios de los aspectos equivocados que tenían algunas personas. Y uno de ellos tiene que ver con el asunto del afán. Jesús ha dicho de los versículos 19 al 24, ¿por qué no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo? Ahí está el texto que dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Ahí dice, porque si te los haces tesoros o piensas que lo más valioso es este mundo, te vas a decepcionar porque te los pueden robar, y aparte la intemperie, el orín, dice, y demás, te puede consumir todos esos recursos. Entonces no vale la pena vivir solo para estas cosas porque lo puedes perder. Y luego Jesús dice el asunto de la lámpara, si tu ojo es bueno, si la luz que hay en ti, todo lo que es el tesoro, la luz, y luego el hecho de no podéis servir a Dios y las riquezas. Los tres conceptos tienen la intención fundamental de enseñarle a la gente, les conviene vivir en lealtad y compromiso a Dios. Verso 24 termina de esa forma del bloque anterior. Antes de iniciar esta porción, en el verso 24 dice, no podéis servir a dos señores. O se aborrece a uno y se prefiere a otro, así que elijan a quién servir, dice Jesucristo. Obviamente está llamando el servicio hacia Dios. Le está diciendo a la gente, les conviene confiar y ser leales a Dios, no a las cosas de este mundo. De ahí está Jesucristo hablando de la lealtad y el compromiso. Entonces es en ese contexto de lealtad y compromiso que le dice a la gente, ojo, debido a que este mundo no es todo lo que hay, y debido a que Dios demanda de ustedes total lealtad y compromiso, tengan cuidado con el afán. ¿Por qué Jesús dice que debemos tener cuidado a partir del versículo 25 hasta el versículo 34? Da tres razones, o podemos derivar tres razones del pasaje. Jesús nos dice, cuidado con afanarse, porque, en primer lugar, versículos 25 al 30, porque afanarse hace que la persona descuide su compromiso con Dios. Dice el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Jesús en este aspecto nos dice luego en el versículo 26, y es interesante y muy significativo el verbo que utiliza para tratar de volver a orientar a aquellas personas que eran presa del afán. Aquellas personas que estaban escuchando a Jesucristo y que estaban sumidos en afán y preocupación, habían perdido de vista la mano de Dios alrededor de sus vidas.
Es peligroso el afán cuando se le da cabida en el corazón, porque una de las primeras cosas que va a hacer el afán, la preocupación, es llevarte a vivir lejos de Dios, llevarte a descuidar tu compromiso, tu lealtad con el Señor. Eso es lo que hace. Jesús les tiene que decir a la gente, fíjense muy bien en su alrededor, y empieza usando el ejemplo de las aves. ¿Cuál es la intención de Jesucristo de utilizar la ilustración de las aves? Lo que pasa es que la gente que está sumida en afán tiene la vista ofuscada, entorpecida, nublada, se ha hecho míope, algunos hasta casi ciegos son de ver la mano de Dios alrededor de sus vidas. Jesús dice, el afán hace eso, la angustia hace eso, la preocupación lleva a un corazón a no percibir que Dios sigue presente en su vida. Jesús dice, cuando te sientas abrumado por tantas preocupaciones, detente un momento y mira los mensajes y los recados de amor que Dios tiene alrededor de tu vida. En primer lugar, mira la creación. Dice el Salmo 19, los primeros versos, que Dios ha encerrado en la creación un mensaje que predica. La creación es un predicador. Habla de Dios, enseña de Dios. Jesús dice en este caso, las aves nos enseñan, verso 26, observen con mucho detenimiento y cuidado. Ese es el verbo que se utiliza como mirar, es una orden. Así como se ha dicho de forma enfática y de modo imperativo, es decir, es un mandato, no se preocupen o dejen de preocuparse si se está haciendo. La orden para evitar el afán es, levanten la vista, examinen con mucho cuidado lo que Dios está haciendo, aún a través de los animales más sencillos que podemos ver. Les dice, miren las aves de los cielos, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y aún así Dios los alimenta, y luego dirige hacia ellos después de comparar e ilustrar. Si Dios sostiene a las aves, ¿no te puede sostener a ti? Si Dios hace eso con ellos, no lo puede hacer contigo. Lo que está diciendo Jesucristo es lo siguiente, y no debemos malinterpretar tampoco el mensaje. No está diciendo que debemos ser como las aves de no sembrar, no trabajar, no. Ellas tienen un propósito distinto al nuestro y trabajan distinto a nosotros. Creo que usted se ha fijado, no sé si ha puesto atención al nido de las golondrinas. ¿Sabe que ha visto el tamaño del pico de las golondrinas y ha visto los nidos que hacen? Recuerdo cuando se removió el que estaba de aquí del baño, levantó la pintura. Es muy duro el material como lo trabajan. Para hacer eso, ¿sabe cómo se llama? Trabajo. Es mucho trabajo hacer eso. Y hay otras aves cuya contribución o trabajo en la creación es control de plagas. Algunas aves tienen, esa es su tarea, cumplen con esa tarea y reciben de Dios su alimento. Ellas, lo que Jesús está enfatizando es, las aves cumplen su propósito, no lo hacen como el ser humano, pero algo envidiable diría que las aves hacen es que no se preocupan. Ellas se levantan al día y no se acuestan angustiadas pensando, ¿qué va a ser de mis polluelos mañana si están criando? Tampoco se acuestan pensando, híjole, no voy a tener lo suficiente. Ellas se acuestan y se levantan al otro día con la confianza que Dios va a poner su alimento. Dice Jesucristo, deben vivir como las aves, libres de ansiedad, libres de preocupaciones. ¿Por qué? Porque si Dios las cuida a ellas, ¿cuánto más no va a cuidar al que es su imagen y semejanza? Aquellos por los cuales Él ha entregado absolutamente todo, quien es Cristo. Él lo entregó todo por nosotros. ¿Y cómo no podemos confiar entonces que nuestras necesidades más elementales de provisión, que Él no nos va a proveer lo que necesitamos? Jesús dice, miren a las aves. Uno de los antídotos contra la preocupación es mirar a la creación, es mirar a las aves. Las aves nos recuerdan con su voz y nos predican para decirnos, Dios cuida de mí, Dios cuidará de ti. Hay un canto que dice eso. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Ese es el principio. Eso es lo que Jesús dijo. Cuando mi corazón se ve abrumado y decir, no veo cómo salir de esta necesidad. Tengo tantas deudas, no me va a alcanzar. Yo recuerdo haber leído el año pasado que decían algunos expertos en economía del global, por cierto, decían el 2020 y el 2021 va a representar para la humanidad un gran desafío en cuestión de la provisión de alimentos. Dice, lo va a representar por la siguiente razón. La enfermedad paralizó mucho de la economía, incluida la producción de alimentos.
el mundo o aquellos lugares que producían a gran escala para el mundo, dejaron de hacerlo a la misma capacidad. Y lo que empezamos a hacer entonces, en esos tiempos que estuvimos entre parar, deteniéndonos un rato a trabajar y volviéndonos a detener en algunos aspectos, decían estos expertos, lo que va a suceder es que nos estamos agotando reservas y no estamos volviendo a llenar los graneros como antes. Lo que va a suceder entonces es que vamos a experimentar alza de costos y escasez en algunos lugares. Y ya está ocurriendo eso. Hay escasez. ¿Y saben con lo que no contaban los expertos? Con la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Eso no se contaba. Eso ha estado agravando. A los inicios de la pandemia, el año pasado, el del 2020, el que fuera el secretario de Economía de Alemania, creo que sí les platiqué, se suicidó. Uno puede pensar como un hombre que vive en un lugar que no tiene quizás las mismas carencias que usted y yo experimentamos en los lugares que vivimos. Como una persona supuestamente de un lugar como Alemania que se considera primer mundo. ¿Qué es lo que ese señor cuya formación en economía, qué es lo que él vio, lo que revisó, lo que él según entendió de lo que pudo haber estudiado en números y panorama mundial? No sabemos qué es lo que encontró, pero lo que él encontró fue tan angustiante que prefirió quitarse la vida a enfrentar lo que venía. Esa ansiedad y preocupación se está extendiendo por el mundo. Si de por sí ya hay ansiedad por cuestiones, quizás diría no tan graves como esas, pero todo ese ambiente y todo lo que se está distribuyendo a lo largo de nuestro mundo, sin duda alguna pone y desafía al corazón del hombre. ¿En quién va a confiar? ¿Cómo va a conseguir las cosas más elementales de su vida? ¿Confiando en Dios o dejándose arrastrar por el afán, la ansiedad y la preocupación? Jesús dice, Dios cuida de ustedes como cuida de las aves. Es por demás afanarse y preocuparse. ¿Sabe por qué? Porque implica, dice el versículo 27, ¿de qué nos sirve dar tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿De qué sirve? Verso 27. ¿Y quién de vosotros, le dice Jesucristo a los que están escuchando, tiene el poder y la capacidad, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si usted tiene alguna otra traducción, otra forma viable de traducir eso es una hora de vida. Las dos traducciones son viables, aunque algunos dicen que es más propio por el contexto, que está hablando de vida, hablar mejor de una hora que se extienda la vida. Lo que Jesús está diciendo ahí, que el afán es un esfuerzo inútil. Es un esfuerzo que no te lleva a más que angustia sobre angustia, a desesperación, a titubear, a dudar. El afán no suma, resta, quita, desgasta. Eso es lo que está diciendo el versículo 27. El propio Jesús le dice, dígame ¿quién ha sacado provecho del afán? Ninguno. La respuesta es nadie. No hay provecho. Ningún provecho en el afán. Por eso se debe evitar, dice Jesucristo, versos 28 al 30. No solamente ofusca el entendimiento, los ojos. El afán hace que perdamos de vista el cielo, que bajemos la vista del cielo al piso. Por eso luego Jesús dice, levanten los ojos, miren, observen, porque está uno con la vista hacia abajo. Es una forma ilustrada de hablar del decaimiento que hay en la vida. Versos 28 al 30. Debemos tener cuidado con no afanarnos, porque el afán aparta la vida lejos de Dios. El afán te toma y te va alejando de Dios. Verso 28. Y por el vestido, ¿cuál era el inconveniente del vestido en aquel tiempo? Hoy día no tenemos nosotros tanto inconveniente. A veces nos regalan tanto o tenemos facilidad para comprar vestimenta que para nosotros quizás pensar, ¿cómo me puede quitar el sueño pensar en la vestimenta? Lo que pasa es que en ese tiempo, hablando de la mayoría de gente que estaba escuchando a Cristo, la mayoría apenas tenían para soportar el día a día. Y una vestimenta era carísima. ¿Saben cómo obtenían a veces la vestimenta algunos de ellos? Los que no eran ricos. La gente promedio del pueblo lo heredaban de la familia. Era una reliquia familiar. Se le entregaba, que venía de varias generaciones. Por eso lo cuidaban le daban tanto valor. Aparte, la vestimenta representaba parte de su seguridad y protección. Esa es parte de la idea de la vestimenta. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo?
que si nos quita el sueño, nuestra seguridad, nuestra protección, nuestro bienestar, si esto nos quita el sueño y nos afanamos por buscar seguridad, protección, calor, fuera de la confianza en Dios, y lo hacemos a través de lo que es el afán, dice Jesucristo, otra vez, presten atención, deténganse, observen, estudien, analicen las flores del campo. Esos son los lirios. La palabra que utiliza ya, la que se usa en griego, no habla de una flor en particular, habla de gran parte de la vegetación. Es crina la palabra. Crina es una palabra que habla de una gama amplia de flores o vegetación de la región. Jesús le está diciendo a los que escuchan, antes de agobiarse su corazón por su seguridad, su protección, su calor, miren a las plantas, miren cómo crecen, no trabajan ni hilan, es decir, tampoco caen en afán. Verso 29, pero les digo, ni siquiera Salomón, es decir, no hay ningún elemento o recurso humano que te pueda proveer lo mejor, sino solo Dios. Dios es el que mejor te puede proveer calor, protección o seguridad, que es lo que representa la ropa. Este mundo jamás se va a poder equiparar a lo que Dios puede darte. Eso es lo que está enfatizando Jesucristo. Eso es lo que dice con respecto a Salomón. Ni Salomón ni ningún rico en estos días puede equiparar la seguridad y protección que solo Dios puede dar. Ningún recurso de este mundo lo puede dar. Solo nuestro Dios. Eso está diciendo Jesucristo. ¿Por qué afanarse entonces en pensar, si lleno mi cuenta? Hoy día, por ejemplo, algunos de nosotros que estamos, si Dios nos concede por jubilarnos en algún momento, con el nuevo régimen de retiro, tenemos difícil esa parte. ¿A alguno de ustedes le quita el sueño eso? Sin duda alguna es algo de considerarse. Debemos ser precavidos, sí. Revisarlo, ponerlo en orden, tener lo mejor posible eso. Pero ¿sabe qué? De ahí en más, lo que sigue está en las manos de nuestro Dios. ¿De qué nos serviría agobiarnos por eso? Y si no llegamos ni siquiera a jubilarnos, ¿de qué nos valió agobiarnos? Si quizá ni lleguemos, eso Dios lo sabe. Por eso debemos vivir, dice el Señor Jesucristo, prestando atención a la mano de Dios. El afán hace que te olvides y que pierdas de vista la mano de Dios alrededor de ti. La creación nos recuerda, no te pierdas en los afanes. Levanta los ojos, confía en Dios. Dios te puede alimentar a ti como los alimenta a ellos. Y Dios te puede dar seguridad como le da a una de esas plantas. La belleza, la protección, la vestimenta es inigualable de la mano de Dios. Solo de Dios puede venir eso. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es hermosa, frondosa, agradable. Dios es muy generoso. Eso es lo que está diciendo también el pasaje. Jesús está diciendo, ¿por qué no confías en un Dios generoso que aún a lo más efímero y corto como son las plantas, Dios le da tanta bondad y generosidad? Y tú que eres su hijo, ¿por qué desconfías de Dios que te puede dar la protección y la seguridad que necesitas? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así y luego otra vez redirige la palabra. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Quiero dividir esa última parte diciendo lo siguiente. Cuando habla el pasaje en ese aspecto de que Dios viste, ¿sabe qué está diciendo eso? Dios viste, y si no, ¿qué va a hacer Dios por ti? Dios va a hacer mucho más por vosotros. Está diciendo esto. Si Dios cuida de las plantas de esa forma, Dios puede cuidar mejor de ti. Dios puede cuidar mejor de nosotros, mucho mejor de lo que nos imaginamos. El afán ahoga y estrangula la fe. Porque Jesús le dice a algunos de sus oyentes, hombres de poca fe, Jesucristo no lo utiliza para todos.
Solo lo utiliza para sus discípulos. Si usted ve en otros pasajes y busca en una concordancia, hombres de poca fe, eso no se lo decía a los incrédulos, se lo decía a los que creían en él, se lo decía a sus discípulos. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con el afán, porque el afán hace que un hombre no madure en la fe en cuanto a su confianza en Dios para satisfacer sus necesidades más elementales. La persona que vive angustiada por sus necesidades más elementales significa que está viviendo del afán, y el afán está estrangulando su fe. El afán está menguando su fe. No ha aprendido a confiar en Dios porque está confiando más en sí mismo. Ha perdido de vista, se ha olvidado de los favores de Dios, y eso le está pasando una factura. No es capaz de confiar en Dios de modo adecuado. Y lo peligroso del afán es que no te aparta de Dios de golpe. Lo hace de un modo sutil, lento, te va envolviendo. Cuando menos te des cuenta, ya estás más de ese lado que del lado de Dios. Ese es el problema del afán. Mire que dice la Escritura, ampliando este aspecto de que el afán causa poca fe, una fe inmadura en cuestión de confianza para que Dios provea nuestras necesidades. Marcos 4:19, palabra de Dios para todos. Pero las preocupaciones, la palabra preocupaciones en Marcos es la misma que se va a utilizar en primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Es la misma que va a utilizar aún aquí Mateo, cuando dice en el versículo 34, porque el día del mañana trae su propio afán. Esa palabra afán en el verso 34 es medimna, sustantivo medimna, que se traduce preocupación, afán, ansiedad. Esa misma palabra se traduce aquí en Marcos 4:19. Las preocupaciones, producto de vivir angustiado, afanado, preocupado. Dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de tener cosas ahogan el mensaje y se vuelven estériles. Poca confianza en Dios significa mucha entrega y dedicación a la preocupación. Menos confío en Dios, más me preocupo. Jesús nos dice, preocúpense menos y confíen más en Dios. Eso va a contrarrestar la angustia que trae el afanarse. Cuidado con afanarse, nos dice Cristo, no solo porque descuidas tu relación con Dios. Versículos 31 y la primera parte del versículo 32. ¿Por qué debemos cuidarnos de afanarnos? Porque afanarse altera negativamente el carácter. ¿Ha visto una persona angustiada? Su carácter empieza a decaer. Su forma de actuar empieza a decaer. Verso 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Esas expresiones, producto del afán, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: ese tipo de expresiones solo proceden de un corazón que desconfía de Dios. El afán lleva a la gente a desconfiar de Dios. El afán crea desconfianza hacia el poder de Dios. Afanarse solo propicia, vuelve terreno fértil el corazón de una persona para que la duda, el titubear, sea lo que controle y domine su mente y corazón. Y cuando el afán controla y domina tu vida, te va a llevar a vivir solo para lo terrenal. Te va a llevar a vivir solo para tus deseos básicos, físicos. Sacas a Dios de la jugada porque tu vida va a empezar a girar en torno a lo material, a todo lo que este mundo ofrece. Además, ¿sabe qué? No le va a permitir a las personas escuchar la voz de Dios, y cuando planeen o busquen satisfacer sus necesidades, entre sus planes nunca está Dios. La pregunta es, ¿qué comeremos? ¿Cuál debería ser la pregunta para una persona que confía en Dios? No es qué voy a comer, es qué mi Dios va a proveer para que yo coma. No es qué voy a comer yo, ese es el énfasis, es yo. ¿Qué comeré yo? ¿Qué beberé yo? Eso está enfatizando el escritor. Está diciendo Jesucristo en esa frase. La gente vive sumida, inmersa en eso. No confía en Dios. Ellos están viendo todo lo que viene en relación a sus necesidades desde sus propias fuerzas. Ellos mismos se repiten como aquel hombre que dijo, voy a derribar mis graneros. Están haciendo lo mismo.
Dios no está en medio de ellos. Ellos están hablando desde sí mismos, desde su propia perspectiva. Quieren ellos ver cómo satisfacer. No consideran a Dios entre sus planes. Todo aquel discípulo que vive preocupado no puede mantener los ojos en el cielo, porque caer en el afán lleva a las personas a desconfiar de Dios. No están confiando en Dios. Por eso Jesús dice, no lo hagan. No caigan en el afán, porque si caen en el afán, verso 32, se van a comportar como la gente que no cree en Dios. Jesús dice, 31, tienen la mente absorbida con ideas y pensamientos en los cuales Dios no figura, ellos figuran. Verso 32, porque los gentiles, esa palabrita buscan, es una palabra que habla de una actividad dedicada e intensa. No es algo que hacen ocasionalmente, es que eso es el motor de sus vidas. Los absorbe. En griego es episeteo, epi sobre, seteo, desear con fuerza. Entonces es un deseo muy fuerte por estas cosas. ¿Qué cosas? Las necesidades de este mundo. El problema es que no lo están buscando al modo de Dios. El problema es que lo están buscando sin confiar en Dios. Eso es un pagano o un gentil. Algunas traducciones dicen pagano, otros dicen incrédulos. Ambas son correctas. La idea es que una persona que se entrega al afán termina comportándose como si fuese una persona que no confía en Dios. Y termina actuando para satisfacer sus necesidades, haciendo tranzas, siendo deshonesto, buscando torcer lo que pueda con tal de conseguir las cosas. Eso es buscar al modo del mundo, satisfacer las necesidades más básicas. Jesús dice, la gente vive entregada a ello. Hay que tener cuidado porque preocuparte solo te va a llevar a imitar una conducta que es desagradable a los ojos de Dios para tratar de satisfacer tus necesidades. Vas a vivir buscando las cosas y nunca vas a tener tiempo para considerar a Dios. Eso es lo que está pasando. Solo se vive para este mundo. Se depende únicamente de las fuerzas, de los propios pensamientos y de los propios recursos. Y por si eso faltase, todo ello llena el corazón de ansiedad. Jesús dice, verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, y luego interrumpe él, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jesús dice, la gente sin Dios vive con afán. Para ellos es natural, pero ¿sabe qué es lo que está diciendo también Jesucristo? El afán no es natural para el que le ama. El que le ama no debe vivir con afán. El que le ama no debe vivir preocupado. Mire qué dice la Escritura. Lucas 21:34, palabra de Dios para todos. Tengan cuidado. Jesús le está diciendo a una audiencia. Entre ellos hay discípulos y gente que no es su discípulo. Pero a todos les dice esto Jesucristo. Tengan cuidado. No pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Según Jesucristo, las preocupaciones, vivir afanado y preocupado, conlleva a que te haga presa fácil, que no te deje pensar ni tomar decisiones adecuadas y por si fuera que te arrastre y que de repente una desgracia te agarre y no veas ni siquiera por dónde llegue. Dice que Jesús está hablando, por cierto, del fin de los tiempos, está hablando del juicio en el capítulo 21 de Lucas, engloba varios temas ahí, pero lo que enfatiza Jesucristo es tengan cuidado que las preocupaciones no los tomen presa y los arrastre. Si dejas que lo haga, dice, no te va a dejar claridad de pensamiento, no vas a tener un discernimiento adecuado para poder satisfacer tus necesidades, ni ver la mano de Dios en tu vida. Finalmente, la tercera razón por la cual Jesucristo nos dice que tengamos cuidado con afanarnos, está en el versículo 34. En el versículo 34 Jesús nos da la tercera razón por la cual debemos cuidarnos de no afanarnos. Debemos cuidarnos de no afanarnos, no solo porque nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, nos hace descuidar nuestra relación con Dios. No solo altera nuestro carácter si le damos lugar. La tercera razón que se suma a todo ello tiene que ver con lo siguiente. Si damos lugar al afán, arruina la vida el día de hoy.
Como alguien dijo por ahí, hay gente que hasta lo que no ha comido le hace daño. Mire que dice el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Si ustedes se fijan en el versículo 25, versículo 31, versículo 25 y 31 eran las preocupaciones del día de hoy. Jesús dice, ¿de qué sirve preocuparse hoy por lo que no tienes control? Pero todavía es mucho más lo que hace el afán. El afán no solo hace que te preocupes por la próxima hora, por la próxima tarde, sino que también puede llevarte a esclavizarte y angustiarte por el día de mañana que no estaba en tus manos. Jesús les dice a la gente, así que no se afanen por el día de mañana. ¿Por qué no hay que afanarse por el día de mañana? Da la razón Cristo. No hay que desperdiciar el día de hoy por el mal que no ha llegado. Vivir angustiado hoy por el mañana, dice Jesucristo, es afán, es preocupación. Y dice Jesucristo, eso no cabe en la vida de un discípulo. No hay que pensar, híjole, mañana no voy a tener quizá ni para esto, se me va a juntar el recibo de la luz, se me va a juntar el recibo de esto, tengo que pagar esto. Entonces voy a tener que invertir más tiempo en esto, ni modo voy a tener que ceder a esto, no me agrada esto, pero ni modo lo voy a tener que hacer para yo poder cubrir todo. Jesús dice, tengan cuidado, no se afanen de esa manera. ¿Por qué? Porque el día de mañana te va a traer más cosas. William Barclay dice que él en cierta ocasión leyó esto del pensamiento de ciertos rabinos. En cierto libro de los rabinos, ellos tenían un dicho muy conocido entre ellos. Dicen lo siguiente: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que ya no será el tuyo. ¿Cuánta razón tiene William Barclay en decir? Verso 33, la parte final. ¿Por qué no debemos angustiarnos por el mañana? Porque tenemos un Dios que sabe cuidar de nosotros y que sabe que necesitamos antes de que se lo pidamos. Por eso no debemos agobiarnos por el día de mañana. ¿Y sabe qué? El afán lleva a una persona a usurpar un lugar que no le corresponde. ¿De quién es el mañana? ¿Quién debe cargar con el mañana? No, nosotros no. Evitemos cargar el día de mañana porque eso no está ni en nuestra fuerza ni en nuestro poder. Está en las manos de Dios. Jesús dijo, Mateo 11, versos 29 y 30. ¿Cuál es el yugo que usted y yo debemos llevar? ¿Qué debemos hacer si estamos cansados, cargados y trabajados y angustiados? Tenemos que ir a Cristo. Yo cargo el yugo de Cristo y que Cristo cargue mis cargas. Eso es lo que nos está invitando. Y Jesús nos dijo en la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro, en este mismo libro de Mateo capítulo 6, particularmente el verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Danos hoy el pan nuestro. Pero ¿qué ha dicho antes? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como lo haces en el cielo, hazlo de la misma manera entre nosotros. Y cuando hagas eso, entonces, Señor, concédenos día a día el pan. De hecho, ¿sabe qué nos está diciendo Jesucristo? Que tenemos que vivir un día a la vez, como dice el canto. No viva el día de mañana todavía porque no sabe usted qué le aguarda. Y Jesucristo, el Señor que conoce el pasado, el presente y el futuro, mejor que cualquiera de nosotros, nos dice, no te afanes por el mañana, porque el día de mañana, sí, así como quizás puedes sospechar, nos dice Jesucristo, sí es cierto, te va a traer desafíos. El sustantivo que se traduce ahí por mal, que dice por afán, habla de diversos problemas que se pueden presentar. Jesús nos dice, no te angusties. Así como puede llegar el problema, Dios tiene listo toda la solución y provisión. Dios cuida de tu vida, aún de lo que tú no puedes percibir. Dios va a cuidar. ¿Por qué cargar nosotros algo que solo Dios puede resolver? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene uno de angustiarse por el mañana? A veces uno piensa, y yo personalmente les confieso, sí, en algún momento me he puesto a pensar. La última vez traté de revisar mi Afore para ver cuánto tenía
No pude por algunas cuestiones que me pide, pero tengo que poner en orden algunas, sobre todo mi credencial de lector. Con todo este asunto del INE, no lo pude hacer, me pedía tener la credencial actualizada. Pero sí, yo en algún momento he pensado, ¿cuánto llevaré y cuánto voy a tener después de? Es parte, diría, útil considerar eso. No depende de eso mi futuro. Mi futuro depende del Señor, pero tengo que cuidar eso. Pero eso lo dejo en las manos de Dios en ese aspecto. Las preocupaciones hoy o mañana, ¿sabe qué van a llegar? Eso nos está diciendo Jesucristo. No se angustie, porque de que llegan, si usted se deja envolver, van a llegar por todos lados. En este mundo, dijo Jesús, vamos a tener aflicción. Lo quiera o no lo quiera, puede llegar. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Es no cargar de forma innecesaria con el día de mañana. Jesús dice, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, sus propias ansiedades. Pero así como el día de mañana puede traer su ansiedad, yo tengo al mismo Dios que me cuida y que me protege. Tengo al mismo Dios que en el pasado me sacó de tantos desafíos que pude haber tenido en cuestión de mi sustento, de mi salud y demás. ¿Cómo no voy a confiar en ese Dios que me ha sacado de tantos problemas al día de hoy? ¿Y cómo no confiar que el día de mañana, sin importar que venga en cuestión de mis necesidades físicas en esta tierra, cómo no puedo confiar en ese Dios? Que el mal que llegue, mi Dios es más grande que cualquier mal. Mi Dios es más fuerte. Mi Dios sabe cuidar mejor de mi vida que lo que yo pudiera hacer de ella. Eso está enfatizando Jesús. La parte final del texto dice que debemos evitar afanarnos por el día de mañana, porque afanarnos por el día de mañana sobrecarga nuestra vida de problemas innecesarios para mi vida el día de hoy. ¿Para qué cargo algo que no ha llegado? Afanarse suma carga innecesaria a la vida de una persona. Lo que hoy está sucediendo quizá no vaya a continuar mañana. Jesús dice, basta, es decir, establezcan un límite, estén contentos, porque cada día tiene su propio mal. Basta cada día su propio mal. Es decir, dice Jesús, vivamos un paso a la vez. Un paso a la vez. Dios se va a hacer cargo de todo, pero demos un paso a la vez. No nos angustiemos de más. Él tiene todo en sus manos. Vivir de esa manera, es decir, angustiándose por el mañana. Jesús nos ha dicho en todo esto, Cristo causa agotamiento físico, espiritual, mental. Angustia el corazón, desgasta el corazón. Estar preocupado, dice Jesús, nubla la vista. Hace que percibas un mundo difícil, angustioso, hasta a veces pesimista. Proverbios 22:13. Dice el perezoso, hay un león afuera y seré muerto por él. Oiga, no ha salido ni de la casa, no sabe si está el león. Había leones, por cierto, en la región del territorio donde vivía aquel hombre. Pero ¿cómo decir, me va a comer el león si ni ha salido? Lo que pasa, dice el escritor bíblico en Proverbios, él usaba eso como pretexto para la inactividad, es decir, era flojo, no quería hacer nada, entonces trataba de justificarse. Pero el pensamiento está expresando algo, temor por algo que no ha sucedido y que él no sabe si va a suceder. Entonces, ¿qué está haciendo? Este hombre está cargando de forma innecesaria una preocupación del día de mañana que no ha sucedido. Verso 24. ¿Cómo podemos evitar angustiarnos por el día de mañana? Dejemos que Dios sea nuestro Señor. Prefiramos y elijamos a nuestro Señor como quien dirige nuestros pasos. Mire que nos dice el apóstol Pedro. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7, nueva traducción viviente. Si algo nos agobia, nos angustia, Pedro nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Fíjese que la palabra preocupaciones que Pedro usa, o ansiedades, es la misma que dice afán en el verso 34. Es la misma que ha dicho Marcos 4:19. Afán, ansiedad, preocupación. Jesús dice, no se angustien, y Pedro nos recuerda, no lo hagan, porque Dios sabe mejor que nadie cómo va a ayudarles en medio de la circunstancia que ustedes tengan en cuestión de necesidad física en este mundo. ¿Qué necesidad física tenemos? ¿Qué nos agobia? ¿Qué nos quita el sueño? ¿Qué nos hace falta? En Dios lo tenemos. Dios cuida mejor de nosotros. En las manos de Dios estaremos seguros. Voy concluyendo con esto. Jesús nos manda el día de hoy evitar estar preocupados por nuestras necesidades primarias en esta tierra.
Él nos ha dicho, así como Dios nos ha dado la vida, verso 25, la parte final del texto, la vida no consiste en la vestimenta. ¿Qué está diciendo Jesús en la parte final del verso 25? Está diciendo lo siguiente: si Dios fue capaz de darte la vida, ¿tú crees que Dios no va a poder ser capaz de sostenerla? La vida no consiste en las cosas. Esta vida es más que lo físico. Y Dios te va a dar no solo la vida, te va a dar todo lo necesario y más allá de. Te va a cuidar como las aves, te va a proteger y vestir y dar la seguridad y la generosidad y bondad como se la da a las plantas. Él no te va a fallar. Él sabe que necesitas. Antes de que se lo pidas, lo sabe. Por eso tenemos que hacer lo que dice el versículo 33. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. De hecho, ha enfatizado desde el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas. Dios sabe que necesitas todas estas cosas. Entonces, como sabes que Dios te lo puede dar, como sabes que Dios es generoso y bondadoso, por tanto establece como un patrón y norma de vida poner a Dios por sobre todo. Dios sea lo más excelso en tu vida, dale a Él el único lugar que le corresponde, entrégale absolutamente todo. Él te va a llevar a vivir en justicia, comprométete a vivir dentro de todo lo que Él te agrada y puedes descansar como las aves y tener la plena seguridad que Dios va a añadir todo. Tú no vas a correr tras las cosas, dicen por ahí, las cosas van a venir detrás de ti. Les invito amablemente a ponerse sobre sus pies y decirle al Señor: Señor, cuídanos del afán, cuídanos de las preocupaciones. Hay tantas cosas que en este mundo, que si tenemos, que si nos falta, que si voy a alcanzar, que si voy a poder tener lo suficiente, si voy a poder seguir conservando tal o cual cosa, que si el carro va a arrancar, que si va a quedar bien, tantas cosas que nos pueden llenar la mente y hacernos descuidar la relación con Dios. Lo más importante en esta tierra es estar bien con Dios. Eso es lo más importante. El resto es útil, pero no es lo más importante. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes. Si alguno de nosotros ha dejado que el afán, que la preocupación lleve nuestros pasos lejos de ti y nos haya llevado, oh Dios, de manera sutil, imperceptible a nuestros ojos, a ir imitando la conducta de la gente que no te conoce para buscar satisfacer nuestras necesidades más elementales, te suplicamos que nos ayudes y nos perdones. Te suplicamos que si estamos siendo tentados, Señor, a utilizar formas y maneras, oh Dios, de conseguir nuestro sustento, que todo está en relación a la desobediencia a tu palabra, apártanos de ello, Señor. Si hemos también, Padre, de buscar la seguridad, el calor, el refugio, en utilizar maneras inadecuadas, ayúdanos a no elegir esas cosas, Señor. Permítenos levantar los ojos, Padre, si hemos estado mirando al piso a causa de la angustia, de las dudas, de la incertidumbre que puede causarnos tantas cosas que en este mundo pasan, oh Dios, en relación a la economía y demás. Ayúdanos a levantar la vista otra vez. Ayúdanos a recordar, Padre, a través de ver las aves, recordar tus palabras. Que las aves nos prediquen, oh Dios, así como tú has dicho, y que nos recuerden que Dios cuida de ellas y cuida también de nosotros, Señor. Que cuando veamos incluso las plantas en las calles, Padre, los árboles, que pensemos y recordemos, si Dios es capaz de sostener eso, Dios nos ama mucho más a nosotros y nos puede dar el cuidado y la protección para que crezcamos seguros con bondad y generosidad de parte de nuestro Dios. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú puedes cuidar mejor de nuestras vidas de lo que nosotros pudiéramos hacer. Ayúdanos a recordar, Padre, que la fuente de nuestra seguridad, de nuestra dicha, de nuestra tranquilidad, de nuestras bendiciones, no somos nosotros mismos, no es la gente, no son nuestros trabajos, eres tú, Señor. Ayúdanos a tener presente, Padre, que tú tienes todas esas necesidades en tus manos, que aún del día de mañana que no ha llegado, Señor, tú ya sabes lo que vamos a necesitar. Tu palabra dice que aún la palabra que no ha llegado a nuestras bocas, tú ya la conoces, Señor.
Tú sabes todo lo que tenemos que afrontar en cuanto a suplir nuestras necesidades, la de nuestros hijos. En todo ello, Señor, queremos depositar delante de ti nuestro corazón y rogarte y suplicarte, enséñanos a confiar más en ti. Si hay desconfianza de nuestra parte hacia ti, si hemos estado confiando más en nuestros recursos, en nuestros propios planes y proyectos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Vuelve nuestros pasos a tus caminos, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón para que podamos percibir otra vez tu mano generosa y de amor presente en nuestras vidas. Y cuando lo hagamos, ayúdanos a vivir así como ha dicho el texto en Mateo 6:33, Padre. Que te pongamos a ti por encima de todo. Que busquemos la vida justa que viene de ti, Señor. Y que aprendamos en esperanza, en confianza y en paciencia a depender de ti, sabiendo de antemano que tú nunca fallas a tus promesas. Que todo cuanto vamos a requerir en esta vida y necesitemos, Padre, lo tienes tú ya preparado para nuestras vidas. Solamente ayúdanos a ponerte en primer lugar por sobre todas las cosas y que nuestro corazón persista en ello hasta el último suspiro de nuestras vidas. En Jesucristo te lo imploramos. Amén. Dios les bendiga.